les comentaba la otra vez, siempre arrancamos los ejercicios creando una carpeta en algún lugar con el nombre del ejercicio, lo que sea, y creamos siempre, para ser prolijos, un proyecto nuevo, así que vamos con eso. Voy un poquito rápido en esta parte porque ya se los comenté. Proyecto, nuevo proyecto. Les voy a mostrar acá. Sí, yo creé acá en el escritorio una carpeta, ¿sí?, que se llama clase 2025, la fecha de hoy, que no tiene nada dentro. La selecciono para copiar la ruta. ¿Sí? Voy a Fox, hago el set default, que dijimos la otra vez, para establecer la ruta por defecto, set default to. Copio y pego la ruta. Muy bien. Ahora sí voy a crear el proyecto, así me muestra como carpeta predeterminada la que acabo de poner como ruta por defecto. Creo el proyecto nuevo, ¿sí? Y es el proyecto con el que voy a trabajar. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a dejar esto un poquito. Ahí va el administrador del proyecto, la ventana de propiedades. Y bueno, esa es la primera parte. Otra cosa que vamos a hacer, así como está el set default to, dijimos que hay varias configuraciones que uno puede setear la Fox. Bueno, esta era la de la ruta por defecto, el set default to. Una que vamos a usar hoy también es, como vamos a trabajar con fechas, vamos a decirle en qué formato queremos que se vean o se lean las fechas. Para eso ponemos el set date. Y vamos a usar que usamos habitualmente acá en Argentina, el día, el mes y el año, set date DMI, y con eso seteamos de qué manera se van a tratar las fechas por defecto. Como les dije la clase anterior, la clase anterior y esta, estamos haciendo estos seteos de parámetros por defecto. Hoy lo estamos haciendo en la ventana de comandos, porque por ahora estamos trabajando a través de la ventana de comandos, pero bueno, más adelante o en la segunda parte de la materia, donde uno trabaja más con formularios, esto ya vamos a ver que no lo vamos a poner en la ventana de comando. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando uno ejecute un formulario, no tenga que escribir previamente todos estos comandos, digamos. Que ya cuando arranque el formulario, todos estos parámetros se seteen a lo que nosotros queremos. Así que bueno, por ahora lo ponemos acá, pero tengan en cuenta que más adelante todas estas configuraciones las vamos a mover al formulario. Bien. Ustedes ya estuvieron viendo en la parte de teoría el tema de tablas, así que vamos a crear una tabla. Ya lo hicieron con Inés, igual la clase pasada. Vamos a crear una tabla. Vamos a hacerlo a través de la línea de comandos, create table. Creo que Inés lo mostró de ambas maneras. Create table. Fíjense la ayuda ahí, tiene la ayuda contextual, que les va mostrando los parámetros o la sintaxis que tiene el create table, y lo que está entre corchetes es opcional. Y recuerden que, por ejemplo, esta letrita N ahí le indica que está esperando un número, un valor numérico. Así que create table nos pide que pongamos un nombre, ¿sí?, el nombre de la tabla que queremos crear. Vamos a ponerle ventas. Y ahora tenemos que detallarle los campos que va a tener nuestra tabla. ¿Sí? Rápidamente podemos pensar en una tabla. Ustedes están acostumbrados a Excel, ¿sí?, una tabla de Excel. Imaginen una tabla de Excel, eso es lo que queremos crear.
una hoja con filas y columnas, ¿no? Entonces, create table ventas sería la hoja en general, y ahora le tenemos que decir el nombre de los campos, que serían nuestras columnas. Así que, bueno, vamos a tener un campo que es número de factura, le tenemos que indicar el tipo de dato, ¿sí? El número de factura es como un identificador de la factura. Esta tabla ventas que estamos creando es una especie de factura. Entonces el número de la factura es un identificador, así que es un valor numérico que no tiene parte decimal. Lo indicamos de esta manera. El siguiente campo es un campo de fecha, es la fecha en que se hace la factura. Con solo ponerle la D, ya sabe que es un campo tipo date. Y ya les dije en la primera clase que es un tipo de dato integrado de Fox. Después vamos a poner un campo importe. ¿Sí? Es cuánto tenemos que pagar. En este caso lo vamos a definir de tipo numérico. 8 campos y 2 decimales. Y por último, un campo vencimiento. ¿Sí? Que lo vamos a definir también de tipo date. Profe, ¿Okay? Entonces, una pregunta. Sí. Dentro del importe que le pones 8,2, 8 es la cantidad de espacios contando la coma y 2 la parte decimal. Sí. Es decir, va a tener como máximo 5 dígitos en la parte entera. No recuerdo si cuenta la coma o no, pero... Sí, cuenta la coma. Cuenta la coma, ¿no? Sí. Sí, lee la cantidad de dígitos contando la coma. Gracias. Nada. Bueno, entonces vamos a crear esta tabla, ¿sí? Que se llama ventas, que tiene estos 4 campos con estos tipos. ¿Sí? La creamos. Fíjense que si yo voy acá, siempre tengo abierto acá el administrador del proyecto para que lo vayan viendo. Si yo voy a datos, que son los datos que tiene mi proyecto, si voy acá ven que no hay ningún más acá al lado. Eso significa que por ahora mi proyecto no tiene ninguna base de datos, ninguna tabla libre, ninguna consulta. Yo la acabo de crear la tabla, ¿sí? Pero eso no significa que automáticamente se me agrega al proyecto. Para eso le tengo que indicar yo desde mi administrador de proyecto que quiero que esta tabla libre que acabo de crear, ¿sí? sea parte de mi proyecto. Entonces voy a tablas libres, ¿sí? Le doy a agregar y como aprieto acá agregar y la ruta por defecto está seteada en la carpeta que pusimos al principio y esta, si nosotros no hubiésemos puesto el set default acá arriba de todo, cuando creamos esta tabla, ¿dónde la va a crear? Y en la ruta que estaba cuando arrancó Fox, generalmente es en el ejecutable, en el lugar donde está el ejecutable, digamos. Entonces, si hacen ese create table sin hacer el set default to, esta tabla les va a quedar en ese directorio. ¿Está bien? Como hicimos el set default to, esta tabla la creó en esta ruta por defecto y ahora al darle a agregar, como elige de nuevo esa ruta por defecto, vemos esa tabla venta. Si no, le va a pasar que ejecutan y no saben dónde está esta tabla venta. O le queda en otro directorio distinto a la del proyecto. Por eso es importante siempre set default to. Entonces, bueno, volviendo, quiero que esta tabla ventas que creé, agregarla a mi proyecto. Voy a datos, tablas libres, lo puedo hacer desde acá, o puedo ir a la parte de datos, es lo mismo, tablas libres, agregar, selecciono la tabla, aceptar, y ahora sí, ven que aparece un más, significa que mi proyecto tiene una tabla libre que se llama ventas. Y le doy al más, me dice cuáles son los campos que tiene. Tiene el campo fecha, importe, el número de factura y vencimiento, que son los que escribimos acá, ¿no? Bien. Entonces, voy a agregar, fíjense, yo tengo acá otra ventanita que es importante, que la tengan abierta, para que vean, para que estén todo el tiempo al tanto de lo que está pasando, ¿sí? En memoria. Es la ventana de sesión de datos, es esta que está acá arriba. ¿Sí? Es esta. Fíjense,
¿Qué dice acá? ¿Hay algo en alias? No, no hay nada, está vacío. ¿Qué significa eso? Que no tengo abierto ninguna tabla. ¿También? Yo la creé, la agregué a mi proyecto, todo, y sin embargo no está abierta. Si yo quiero hacer algo sobre los datos de esta tabla, todavía no tiene datos, pero si quisiera contar o hacer lo que sea sobre esta tabla, no puedo porque no está abierta. Entonces, vamos a ver primero si esta tabla ventas que creamos se creó bien. Le doy a examinar. ¿Sí? Bueno, tiene las 4 columnas que queríamos. ¿Sí? Y fíjense ahora en la ventana de sesión de datos que quedó. Ahí se abrió. ¿Sí? Como le dimos directamente desde el administrador del proyecto a examinar, Fox dijo, quiere hacer algo sobre esa tabla libre, perfecto, la tengo que abrir, y la abrió. ¿Está bien? La cierro de acá, cierro la ventana esta de ventas, ¿sí? Pero fíjense que en la ventana de sesión de datos está abierta. Yo cerré la ventana, pero, sin embargo, para mi proyecto, esta tabla sigue abierta. O sea que yo podría trabajar con la tabla porque está abierta. Entonces, si está abierta y puedo trabajar con la tabla, puedo agregarle datos. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a agregarle datos, es decir, registros, es decir, filas, a esta tabla ventas. Vamos a hacer un append blanco. ¿Qué hace esto? Simplemente agrega, por ahora la tabla solo tiene el encabezado, es decir, hay una parte de información que está guardada en esa tabla, en el archivo, que le dice qué campos tiene y qué tipos son. Pero todavía no tiene ningún dato, no tiene ningún registro, es decir, no tiene ninguna fila. Vamos a agregarle, ¿cómo hago eso? Con append blank me agrega una fila entera. Me agrego una fila. Ahora tengo una fila en blanco, no tiene, la fila está agregada, pero los campos tienen todos valores o cero, nulo, de acuerdo al tipo de dato que corresponda, ¿no? Entonces, agregué una fila, y ahora, ¿cómo hago para cambiarle el valor de esos campos? Yo agregué una fila, pero está toda en blanco. ¿Cómo hago para cambiarle el valor? Con un replace. Con un replace, exactamente. Entonces, hago un replace. Primero, ven que me va diciendo, vas a hacer un replace sobre esta tabla venta que está activa. Tenés estos 4 campos, ¿cuál vas a modificar? Perfecto, voy a modificar el número de factura. Voy a modificar el número de factura. ¿Con qué valor? Bueno, vamos a suponer que empiezo trabajando. Voy a cargar, acá tengo arriba de la mesa la factura que me dejaron, la factura 102. Es la factura número 102. Replace, ahora le voy a cambiar la fecha de la factura. Replace, fecha, with. ¿Cómo cargo este dato de tipo fecha? ¿Cómo cargo un dato de tipo fecha? Desde acá, si lo pongo entre comillas, me va a dar error, porque me va a decir que es un dato de tipo fecha y no un dato de tipo cadena de caracteres. Así que para ingresar un dato de este tipo, tengo que ponerlo entre llaves, que déjeme que la encuentre. Ahí está. Llave y el simbolito, el acento ese raro. Y ahora tengo que poner el año. ¿Sí? Siempre lo cargan, cuando lo cargan de la misma manera. Año, mes y día. ¿Ok? Año 2025. Mes, vamos a suponer que estamos cargando de septiembre. Y día 1. Muy bien. Ahora vamos a ver si está bien, ¿no? Por ahora vamos a cargar los 4 campos. Ahora vamos a cargar el importe. Importe es una factura de 23.000 pesos.
Y vamos a cargar el vencimiento. Vamos a suponer que esta factura vence en un mes. Ahí va. Bien, ahí le cambié los 4 campos a ese registro. Voy a hacer un browse. Sí, el número Profe, de ¿y la fecha se ingresa en ese orden por más que vos antes hubieras, tipo, Sí. hayas usado el set date? Ok. Si lo ingresás así, sí. ¿Okay? Fíjense, 1 del 9 del 25, ahí la estoy viendo en el formato del set date que pusimos, ¿no? 1 del 9 del 25, 23.000 pesos el importe y vence el 1 del 10 del 25. Bien, voy a ingresar Profe, otra. Sí. perdón, y después, o sea, está la primera llave y después el piquito. Digo, ¿por Sí. qué habías puesto eso? ¿Cómo? ¿Por qué puse esto? Sí, no, la llave no, el primer piquito después de la primera llave. Se cargan así las fechas. Ah, Se cargan así. Bueno, voy a cargar la segunda. Ah, me confundí, había una factura previa. Fíjense que yo vuelvo para no tener que escribir de nuevo, voy a ir cambiando los valores del anterior. Total, me los va a volver a poner abajo. Había una anterior, que era la factura 101. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice acá yo? Y puse un replay. ¿En dónde estaré cambiando? ¿Estoy cargando una nueva? ¿Qué les parece? El registro activo, ¿no? Claro, estoy cambiando la anterior porque todavía no hice otra Open Blank, así que si yo hago un browse acá, fíjense, sigo cambiando la anterior, ¿ok? Entonces, no, me confundí, voy de nuevo. La dejo como antes, primero tengo que hacer otra Open Blank, esa ya está, esa ya la revisé y está bien, los datos están bien cargados. Agrego una nueva y ahora sí, la 101, tiene fecha del 25 de agosto, tiene un importe de 13.000 y tiene un vencimiento, vence el 15 del 9. Bien, a ver si está bien, hago un browse. ¿Sí? 101 del 25 de agosto, 13.000 y vence el 15 del 9. Perfecto. Voy a agregar otra. Profe, Sí, lo puedo dejar abierto igual. Sí, ¿se decime. pueden agregar también los datos desde el browse? ¿O no? O sea, yo, por ejemplo, lo voy tocando en las celdas Acá. y me permite escribir, sí. Sí, sí, eso está bueno. O sea, sí, vos podés poner acá un append directamente, como lo hizo Inés, y va escribiendo los valores directamente en la celda. Es rápido a la hora de cargar, si tenés que cargar 10, pero siempre acordate que esto nunca lo vas a hacer así, o sea, siempre lo vas a hacer a través de un programa, ¿está bien? A través de código. Entonces, tenés que conocer la forma de hacerlo escribiéndolo ahora acá a través de la línea de comando y más adelante desde código, desde tu formulario o con datos que te ingresa el usuario. Por eso no lo hacemos directamente escribiéndolo. Está bien, no es que está mal hacerlo directamente escribiéndolo acá, digamos, pero no es la forma como lo van a hacer, ¿entendés? Claro, sí, sí. Bueno, voy a agregar otro. Ahora sí, era esa la puse bien, voy a agregar la 105. Sí, esa me quedó ahí la 102 y después la 101.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me olvido cómo se ingresa una fecha? Voy a hacerlo a mano. Replay, fecha. O sea, yo sé cómo escribirlo si fuese una cadena de caracteres. ¿Y cómo hago para que eso lo interprete como un dato de tipo fecha? ¿Se entiende la pregunta? Yo quisiera ponerle algo así. Día... Era con un comando de 9. set todo o algo así. Ah, muy bien. Yo quiero esto. Character to date. ¿Sí? Yo quiero que me convierta una cadena de caracteres en un valor de tipo fecha. ¿Ok? O sea que yo le dije que le iba a pasar día, mes y año de esa manera y quiero que me lo convierta a algo de tipo fecha. Entonces lo puedo poner de esta manera, haciendo uso de la función. Es una alternativa. Entonces, replace, importe. Esta factura era de 56.734,37. 38. Y la fecha de vencimiento, vamos a ponerle del 4 del 9, vamos a ponerle el 15 del 10 o el 17 del 10. A ver qué pasó. Ah, puse mal acá. 17 del 10. Ahí va. A ver si hago un browse. Muy bien, 105 del 4 del 9 al 17 del 10 y el valor, bueno, vamos a ingresar una última. Open blank. Vamos a ingresar el número de factura. Vamos a ingresar, nos había quedado una por ahí escondida, la 95. Vamos a ingresarle la fecha 4 del 8 o 3 del 8. Vamos a ingresarle un importe de 85.400,23 y vamos a ingresarle un vencimiento de 0910. Sí, fíjense que yo hice clic acá y automáticamente lo actualizó, no hizo falta que ponga el browse. Como está mostrando venta, cuando uno hace clic arriba, actualiza y muestra todos los datos que tiene. Muy bien, entonces tengo esta tabla, ¿no? Esta tabla venta, ya vimos cómo hacemos para ir agregando registros a través de código, de esta manera, con los append blank y los replace. Ahora vamos a crearle un índice. Ustedes ya vieron índices. ¿Sí? ¿Qué es un índice? ¿Alguien que me pueda decir rápidamente para qué sirve un índice? Una forma de ordenamiento de los registros. Sí, es una forma que tengo de indicarle a la tabla para que me los ordene con algún criterio. ¿Está bien? ¿Puedo tener muchos índices sobre una tabla? ¿Qué les parece? Sí. Sí. No. Sí. ¿Puedo tener muchos índices activos sobre una tabla? No. ¿Cuántos puedo tener activos? 1. 1. A lo sumo 1. ¿Sí? 1 o 0. O puede ser que no haya ningún índice activo, o puede ser que haya un índice activo. Pero no puede haber más de un índice activo. ¿Qué quiere decir eso? Y no le puedo decir a la tabla, ordenámelo por número de factura, y después decirle, ordenámelo también por importe. No, o te lo ordeno por número de factura, o te lo ordeno por importe. O sea, si quiero que haga
dos cosas al mismo tiempo, le tengo que dar alguna prioridad. Bueno, primero por número de factura y después por importe, pero ya tendría que construir una expresión para eso en un único índice. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer un índice sobre importe. Entonces, el comando es indexOn, el campo sobre el cual quiero el índice. Le tengo que poner un nombre, ¿sí? Le pongo un nombre por comodidad. Siempre empiezan con i, de índice, y imp, le puse a este. Y si quiero que sea ascendente o descendente, vamos a ponerle ascending, o sea que quiero que sea de menor a mayor. Bien, creo este índice. Fíjense que yo creé el índice, y si ven acá, como les dije, siempre está bueno que tengan abierta esta ventana de sesión de datos para ver qué está pasando en memoria. Fíjense, yo tengo la tabla venta y ven que apareció ahí al lado una flechita. ¿Sí? Una flechita negra. Significa que esta tabla tiene activo un índice. Es decir, que cuando yo hago indexOn, automáticamente me lo activa el índice. Lo creó el índice y me lo activó. Es decir, que está activo. ¿Y cómo sé yo que está activo? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un browse. Fíjense. ¿Por qué campo me lo ordenó? Por el campo que yo le dije acá. Fíjense que va de menor a mayor por el campo importe. ¿Sí? Fíjense de nuevo acá en la ventana de sesión de datos. Está activo. Yo hago un set order to. Sin nada. Set order to sirve para, una vez que los índices, yo puedo tener, como me dijeron ustedes, puedo tener 5 índices creados, pero puedo tener solamente uno activo. ¿Cómo elijo qué índice de los 5 que creé quiero que esté activo? Con esta instrucción. ¿Sí? Set order to, con este comando. Entonces, yo acá le digo set order to. Si no le digo nada, si le doy enter ahí, fíjense, le doy enter. Set order to, fíjense acá en la ventana de sesión de datos, ¿ven que desapareció? No hay ningún índice activo. Eso significa que no hay ningún índice activo. A ver, si es cierto, yo hago un browse. Ah, y entonces, ¿en qué orden me lo muestra? ¿En qué orden me lo está mostrando esto? Si no hay ningún índice activo, ¿en qué orden me lo muestra? En el que fueron cargados. En el que fuiste agregando. Exactamente. ¿Y ese orden cómo se llama? El físico. Es el orden físico. Es el orden, muy bien, ¿eh? Es el orden en que los datos están guardados, ¿sí? En su disco rígido. Así están guardados en el archivo de disco rígido. Primero está este, después está este, después está este y está este. Si no hay ningún índice activo, lo muestra en el orden físico, el orden en que está guardado dentro de su archivo. Fíjense, yo voy a abrir acá la ventana. Esta es la carpeta que seteamos por defecto hoy. Fíjense que se creó un archivo ventas.cdx. Este es el archivo de índice. Lo creó cuando yo puse el indexOn. Cuando puse el indexOn, creó este nuevo archivo. Antes no existía. Profe, y si está mostrando el orden físico Sí. y yo le activo un índice, Sí. y la ventaja que tenía el índice era de que no hacía el movimiento de los registros en este caso Sí. para ordenarlos, sino Sí. que, bueno, ¿cómo puede ser que los ordene si no los está cambiando de lugar y está mostrando otro orden? O sea, el índice, ustedes piénsenlo como una tabla como una tabla que tiene dos columnas. En un lado tiene el orden físico y en el otro lado el orden en el que ustedes setearon el índice. Es decir, en este caso, por ejemplo, nosotros creamos importe. Si nosotros pudiésemos ver ese archivo CDX, diría, cuando esté activo el índice importe, ¿sí? Tenés que mostrarlo en este orden. Primero tenés que mostrar el registro 4. Después tenés que mostrar, el de menor importe.
Primero tenés que mostrar el registro 2, después tenés que mostrar el registro 1, después tenés que mostrar el registro 3 y después tenés que mostrar el registro 4. ¿Sí? Eso es lo que está escrito ahí adentro del archivo de índice. O sea, Entonces, es cómo te lo muestran, no cómo está guardado. obviamente tiene que saber cómo está guardado para saber qué dato tiene que mostrar, digamos. Por eso tiene 2 entradas, digamos. Es una tabla de doble entrada. En una columna tiene cómo están guardados y en la otra columna tiene cómo los tiene que mostrar, digamos. ¿Bien? Pero entonces, ¿por qué entonces, para qué creamos el índice? ¿Qué ventaja tiene? Cuando vos tenés una tabla que tiene, no sé, 1 millón de registros y 50 campos, imagínate que si vos cada vez que lo querés ver distinto, tendrías que crear otro archivo distinto, copiar toda esa inmensidad de datos en el otro archivo, ordenado como vos los querés. Y a los 5 minutos vos le decís, no, ahora lo quiero ordenado por fecha. Otra vez acá solamente tiene que cambiar el archivo de índice, es una tabla que tiene solamente 2 columnas. Bien. Y la otra pregunta, cuando escribiste el index on del Sí. importe, Sí. si yo quisiera que sea candidato, que en este caso no tiene sentido, pero si yo quisiera que sea candidato, Bueno, ya llega. ¿va antes o después del ascending? Dame 1 minuto. Ok. Y vamos a eso. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense. Vimos el archivo de índice. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a crear otro índice. Ustedes me dijeron que puedo tener los índices que quiera. Perfecto. Entonces lo quiero sobre el número de factura. Lo voy a crear sobre el número de factura. Tag, índice NFAC, número de factura, ascending, candidato. ¿Sí? Le doy Enter. Fíjense que lo activó. Fíjense, siempre tengan ahí la sesión de datos. Hay un índice activo. ¿Qué significa que sea candidato? ¿Qué significa que yo haya creado un índice sobre el número de factura y que sea candidato? Que los valores no se pueden repetir. Exactamente. Muy bien. Para ese campo, es decir, para el campo número de factura, que es el primero que tenemos acá, los valores que haya no se pueden repetir. Y si ya hubiese uno duplicado acá, porque yo recién lo puse ahora esto y está activo, pero ¿qué pasa si hubiese habido 2 valores, porque me confundí, cargué 2 veces la factura 101 o la 105 la cargué con el número 101 y hay 201 y yo intento hacer esto? Me va a tirar un error. Me va a decir que no puede crear ese índice candidato porque hay valores que son repetidos. ¿Está bien? Si quieren después pruébenlo. Bien, entonces creé esto, número de factura ascendente y candidato. A ver, fíjense. Ahí le hice clic a la tabla para que me la actualice, me la refresque. Me la refresco. Y ahora sí, los datos están ordenados por el número de factura. Claro, es lo que le dije acá, que lo ordene por el número de factura ascendente. De 95, 101, 102 y 105. Ahí me lo ordenó, ascendente. Perfecto, perfecto. Ay, pero sí, ahora yo digo, che, voy a agregar uno más, a ver. Hago un app en blank. App en blank. Sí, replace número de factura con 102. Enter. Error, ¿qué pasó? Me da un error, me dice, se infringe la unicidad del índice. ¿Y esto por qué? Porque yo tengo un índice activado, lo estoy viendo acá en la sesión de datos, que es el índice número de factura, que es un índice candidato, es decir, lo acaba de decir su compañera, si es un índice candidato, no permite valores duplicados. Entonces yo agregué un registro en blanco, hasta ahí estaba todo bien, pero ahora le di que reemplazar el número de factura con 102. Pero eso infringe la unicidad del índice, porque este índice, que es candidato, no permite valores duplicados, entonces no puedo poner un 102 acá. Entonces me salta el error de Fox
diciéndome, che, eso infringe la unicidad del índice, no puedo hacerlo. ¿Ok? Entonces, si voy acá, ven que tengo activo, ahí tengo el append blank, me agregó ese registro en blanco, pero no me cambió el valor del número de factura porque infringe la unicidad del índice. ¿Sí? Ah, digo yo, sí, no, ahí me confundí. Y sin querer, porque a lo mejor esta tabla es gigante, sin querer a lo mejor la cierro, ¿sí? Entonces digo, ay, no, sí, no, tengo que agregar, acá me trajeron la factura, la voy a agregar de nuevo. Digo, ah, bueno, voy a hacer un append blank, para agregar esta factura, append blank. ¿Y ahora por qué me salta la unicidad del índice? Me vuelve a saltar unicidad del índice, pero si no cambié nada, no puse ningún replay, hice solamente un append blank. ¿Por qué me salta la unicidad del índice? ¿Sí? Porque ya agregaste otro registro en blanco. Claro, porque ya tengo un registro en blanco y ahora quiero agregar otro registro en blanco y me dice, no, pero si ya tenés un valor que es nulo, no puedo agregar otro valor nulo porque eso infringe la unicidad del índice. ¿Está bien? Esto, refresquenselo, guárdenselo este error, ¿sí? Porque les pasa mucho, les pasa muchísimo cuando están resolviendo el trabajo práctico. ¿Por qué? Porque están haciendo pruebas y por ahí les salta un error y en su programa habían hecho el append blank y le queda ahí. Ustedes no se dan cuenta porque lo hizo un fragmento de código que escribieron ustedes, les salta un error, ustedes corrigen el error, lo vuelven a correr y le empieza a salir, se infringe unicidad del índice. Pero ¿cómo si no agregué nada todavía? Se infringe unicidad del índice. Y es por esto. Es porque por ahí le queda, de pruebas que fueron haciendo, le quedan esos registros blancos y después no pueden hacer más del append blank. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un browse de nuevo. ¿Sí? Voy a hacer un delete. Y voy a hacer un pack. Voy a hacer un browse. ¿Sí? Y de esa manera borro ese registro en blanco. ¿Sí? Ven que ahora se me borró ese registro que tenía en blanco. Bien. Ahora supónganse que yo, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero si quiero ver, tengo que calcular porque tengo que pagar estas 4 facturas, ¿sí? Entonces necesito saber cuánta plata necesito para poder pagarlas todas. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo calculo cuánta plata necesito para pagar estas 4 facturas que tengo pendientes? Calculate y la función sumatoria de importe. Muy bien. Calculate, ¿sí? Es una instrucción que va a ir recorriendo toda la tabla, ¿sí? Y tiene diferentes funciones. Puedo contar la cantidad de registros con el comando cnt, que no tiene parámetros. Suma, que va a sumar todos los valores de un campo. En este caso, los que quiero sumar son importe. Le tengo que decir qué campo, porque puede ser que, no sé, acá no tendría sentido, pero yo podría sumar los números de factura. No sé para qué me serviría, en este caso no me serviría para nada, pero podría hacer otra tabla que tenga, qué sé yo, podría estar discriminado el IVA, por ejemplo, y me interesa saber cuánto tengo que pagar de IVA porque tengo IVA a favor, entonces necesito sí o sí especificarle el campo. Entonces, calculé importe, tú lo tengo que guardar en una variable, no sé, suma a pagar. Y fíjense que me lo muestra por pantalla y aparte me lo guardó en suma a... Suma a pagar. ¿Sí? Me lo guardó en una variable que se llama suma a pagar. ¿Okay? ¿Qué pasa si, recuerden que tienen el comando set toc off,
para sacar, para que cuando ustedes hagan esto, por defecto el Calculate lo saca, se lo muestra por ahí por pantalla. Cuando ustedes lo quieran usar dentro de un formulario, no quiere que le pase esto porque este valor se lo va a escribir dentro del formulario en cualquier lado. Entonces, quieren que el Calculate lo calcule, lo guarde en una variable, pero que no se los muestre, que no tenga una salida. Así que necesitan setear ese set top off para desactivar ese funcionamiento por defecto del Calculate. Bien. Solamente tengo disponible en este momento 20.000 pesos, así que quiero saber qué facturas puedo pagar con esos 20.000 pesos que tengo. Entonces puedo hacer un browse. El browse tiene parámetros. Le puedo decir browse for importe menor que 20.000. ¿Sí? Y solamente me dice, mira, si vos tenés 20.000 pesos, la única factura que podés pagar es esta. La 101 porque son 13.000 pesos. Las otras 3, que son de la tabla venta, fíjense que ni siquiera aparecen. Es decir que el browse lo puedo filtrar dándole una condición. Vamos a hacer un browse de toda la tabla, browse. ¿Sí? Me voy a parar acá. Estoy en el último, en el registro. No, vamos a sacar, tengo activo el índice. Set order to, saco. ¿No? Ahí no hay ningún índice activo. Browse. Estoy acá paradito en el último. Muy bien. Y ahora, fíjense que hago. Ejecuto el comando regno, que es el número de registro. Número de registro. Vamos a correr esta un poquito. Número de registro. A ver, muéstramelo. ¿Sí? Me dice, está en el registro 4. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Está en el registro 4. Ah, fenómeno. Estoy en el registro 4. Ok. Entonces vamos a activar un índice. Set order to. Sí, me dice, tenés dos índices, el del importe y el del número de factura. Bueno, ordenámelo por el número de factura. Bien, voy acá y ahora estoy primero acá. El registro activo, fíjense que estoy parado acá en la número de factura 95, que está primero. Y ahora digo, mostrame el número de registro, como antes. ¿Qué me muestra? Lo mismo, exactamente. ¿Pero por qué? Si ahora está primero. Porque el número de registro es el número de registro físico. ¿Está bien? Es el número de registro en que está guardado en disco. ¿Sí? Ojo con eso, es un error muy común. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque venimos acostumbrados de informática, en donde nosotros guardábamos las cosas de una determinada manera y después siempre teníamos, seguimos teniendo esa tendencia de usar el índice para ir a posicionarme en algún lugar. Voy y me posiciono en la posición 2, en la posición 5. No funciona ahora con tablas. O sea, tienen que olvidarse de eso. No usan el número, la posición en que están parados. No les importa. ¿Ok? La tabla puede cambiar. Se pueden agregar registros antes, se pueden agregar registros después. A ustedes, la forma que tienen de desplazarse es utilizando condiciones. Mirá, quiero el número de factura 35, o quiero los que tengan importe mayor a tal, o quiero los que tengan fecha de vencimiento tal día. Pero no usamos el número de registro, nunca. Es muy raro que necesitemos usar el número de registro. ¿Sí? O necesitan crear un índice que no se repita con ningún valor anterior, ¿está bien? Entonces, ¿qué dicen? Me voy a lo último
¿sí? Le sumo 1 al último y con eso tengo un valor nuevo que es distinto a todos los anteriores. No, porque a lo mejor el último no es el más grande de todos. ¿Okay? Entonces, saquémonos esa costumbre de utilizar las posiciones dentro de la tabla. No nos importan más las posiciones. Tenemos que buscar la forma de hacerlo sin utilizar las posiciones. Así que este comando número de registro es muy raro que necesiten usarlo, muy raro. Y bueno, y ya que tenemos un tipo de dato integrado, le puedo decir, por ejemplo, a ver, mostrame aquellas facturas que tengan una fecha, ¿sí? Anterior a la fecha de hoy, menos 3. Es decir, de 3 días para atrás a esta parte. O sea, ¿cuántas facturas se cargaron de 3 días para atrás a esta parte? ¿Sí? Bueno. Que sean anteriores a 3 días, digamos. ¿Cuáles se cargaron anterior a 3 días para atrás de hoy? Bueno, todas en este caso. ¿Vale? Pero fíjense que al ser un tipo de dato integrado, hizo esta resta automáticamente. O cuáles, a ver, cuáles se cargaron, cuáles tienen fecha de más de 20 días. ¿Sí? Esta. ¿Está bien? Automáticamente hace ese cálculo de fecha y me lo muestra en una tabla. Y todo esto puedo hacerlo porque ese campo fecha es un tipo de dato integrado y las restas lo hace automáticamente teniendo en cuenta cuántos días tiene el mes, si es bisiesto, todas esas cosas lo hace de manera automática. Bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Algo que hicieron ustedes en Informática 1, que había varios ejercicios, era ustedes convertían temperaturas de Celsius a Fahrenheit. ¿Bien? Para eso había una formulita que a ustedes a los grados centígrados los multiplicaban por 9/5 y le sumaban 32 y eso le daba el valor en grados Fahrenheit. Es decir, si yo quiero saber a cuántos grados Fahrenheit equivalen 20 grados centígrados, hago 20 por 9/5 más 32. ¿Sí? Le digo que me lo muestre ahí por pantalla. Y entonces 20 grados centígrados, ¿sí? Equivalen a 68 grados Fahrenheit. Ay, buenísimo. Y si yo quiero que en vez de 20 sean 35, tendría que hacer 35 por 9/5 más 22. Entonces 35 grados centígrados equivalen a 95 grados Fahrenheit. Está buenísimo. Pero fíjense que para cada nuevo grado centígrado necesito escribir todo eso. Y ya esto, ustedes ya saben, esto, si es algo que voy a utilizar todo el tiempo, no me conviene meter esto en el código, sino que me conviene crear una función para que yo le pase como parámetro estos grados centígrados y me devuelva directamente los grados en Fahrenheit. Entonces vamos a hacer eso. Tengo mi proyecto, voy a ir a documento, voy a crear un formulario nuevo. Todavía no. No vamos a crear un formulario, vamos a crear un código nuevo primero. Vamos a ir a código, programa, nuevo,
y eso me aparece esta pantallita, que hasta ahora creo que no la habíamos visto. ¿Sí? Me aparece ahí un proc 1. ¿Para qué es esto? Bueno, esto es un archivo que va a quedar asociado a mi proyecto, en donde yo puedo escribir funciones o procedimientos que voy a poder invocar desde mi proyecto. ¿Está bien? ¿Pero qué? Para Profe. cada... Sí. Perdón, ¿cómo hiciste para abrir eso? Voy a código, acá en el administrador de proyecto, o desde todos, también lo puedo hacer. Si no, voy a la solapa código, programa, nuevo, ¿sí? Y se abre ahí. Sí, gracias. Entonces, si yo voy a escribir 3 funciones, necesito agregar acá 3 archivos de programa. No. Acá mismo, dentro del mismo archivo de programa, yo puedo escribir todas las funciones y procedimientos una debajo de la otra, todas las que necesiten o todas las que estén relacionadas. Por ahí, no sé, estoy haciendo un programa y quiero asociar todas las que tengan que ver con cosas matemáticas dentro de un archivo y todas las que tengan que ver con el diseño de las ventanas o diseño de los colores o qué sé yo, en otro. Bueno, eso depende cómo yo estructure mi programa. En general, dentro de la materia, lo único que vamos a necesitar es un solo archivo de programa o 2 a lo sumo. Entonces vamos a crear un programa acá y vamos a crear primero una función para hacer esto que les contaba para no tener que todas las veces tener que escribir por 9/5 más 32, vamos a crear una función donde yo le pase el parámetro y ya me diga y me devuelva cuánto es en grados Fahrenheit. Entonces vamos a llamarle function. ¿Sí? Ahí está la ayuda contextual, nos dice que tenemos que ponerle un nombre y que termina con end function. Entonces vamos a ponerle conversión, function conversión, que va a recibir como parámetro una temperatura en grados centígrados, termina con el fun. Bien, y entonces dijimos que esto tiene que directamente retornar las temperaturas que nos pasan en grados centígrados por 9/5 más 22. ¿Sí? Eso es todo, esa es toda mi función. Le doy guardar. Le doy a guardar acá arriba en el iconito del disquito. Me va a decir, ven que, bueno, antes como lo cerré, ahora me pone por defecto, vamos a cambiarlo, program 2, yo en realidad quiero el program 1, que se llame program 1.prg, no hay un 2. No hay un 1, digo, así que le voy a poner program 1. Le doy a guardar. Sí, ahí me lo guardó. Fíjense que ahí me apareció un programa, me apareció el más. Si yo abro ahí, me dice que hay un program 1, que es este. Si yo lo cierro y hago doble clic acá, ¿sí? Le doy a modificar, me lo vuelve a abrir. Profe, ¿dónde lo guardó? Fíjense, le apreté acá en el save, en el iconito, en la barra de menú, ¿sí? Y le di guardar, le elegí el nombre por defecto program proc1.prg. Fíjense, si yo le muestro los archivos dentro de mi... esto se llamaba clase esta. Fíjense que creó un archivo proc1.prg. ¿Vieron lo que yo les decía al principio? Siempre créense un
un proyecto porque se van a ir creando distintos archivos. Si ustedes tienen, por un lado, el CDX en un directorio, por otro lado, el PRG en otro directorio. Después, si necesitan pasarle este proyecto a alguien, tienen que ir rastreando dónde están cada una de las cosas y copiándola, y después la otra persona volver a juntarlo, cambiarle todo. O sea, es un lío. Entonces, siempre con un proyecto te lo pone todo en el mismo directorio, todo prolijito. Bien. Entonces, Program 1 ya lo agregué a mi proyecto. Y ahora le tengo que indicar a mi proyecto que, ¿cómo sabe mi proyecto que hay una función que se llama conversión? Le tengo que decir yo, mirá, tengo un archivo de programas y si llamo a una función y vos no la encontrás, o sea, si no tiene un nombre de los que vos tenés, como el calculate, como el browse, ¿sí? Si no es un nombre de algún comando de Fox, anda y buscalo primero ahí a ver si lo encontrás. Y eso se lo digo con la instrucción set procedure to, ¿sí? Set procedure to, y acá tienen que poner el nombre con lo que lo guardaron. En mi caso es pro, no sé si es pro o progr, a ver, vamos a buscar de nuevo. Se llama progr1.prg. ¿Eso también, profe, lo podés leer del administrador de proyectos? Para no abrir la carpeta y eso. Sí, ¿El nombre? desde acá. Claro. Sí, claro. Set procedure to prog1.prg. Si no les da error es porque lo reconoció, lo encontró. Y entonces ahora puedo llamar a la función. Le puedo decir, a ver, ¿cómo le habíamos puesto? Le habíamos puesto conversión y le pasábamos una temperatura. A ver si es cierto, yo le digo conversión, y como parámetro le paso el 35. O sea, le paso 35 grados centígrados y le digo que me muestre la salida, ¿sí? Y ahí me mostró 95. Perfecto. Está funcionando bien. Antes, cuando le dimos el 35 acá, nos devolvió el 95. Ahora hicimos lo mismo, pero a través de una función. Llamamos a la función conversión y le pasamos como parámetro 35. Y ahora es más fácil porque, bueno, ahora quiero saber cuánto es de 20. Bueno, ya no me tengo que acordar cómo es la fórmula para cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Profe, Sí, y así se pueden agregar las que nosotros queramos, digamos, la cantidad de funciones que queramos. exactamente. Una debajo de la otra, empiezan con func y terminan con enfunc, o empiezan con procedure y terminan con entroc. ¿Está bien? Ya vamos a profundizar, digamos, en eso. Van a ver que ahora vamos a empezar a usar todo el tiempo o funciones o procedimientos. ¿Sí? Y si hacemos distintos programas, digamos, y ponerle que quiero tener, no sé, 2 programas, poder usar las funciones que están adentro de esos programas. Tendría que volver a poner set procedure to, no sé, programa 2. Sí, se lo tenés que indicar. Sí. Ok. Tenés que indicar dónde tiene que ir a buscarlo. Bien. Entonces, esto está genial, está buenísimo, pero estaría bueno si el usuario, en vez de tener, porque al usuario que le vamos a decir, che, mira, te paso, acá tengo un proyecto que está buenísimo, vos abrí Fox, abrí el proyecto y escribí en la línea de comando, signito de pregunta, conversión, y pasale eso y te anda bárbaro. Y el usuario no va a estar muy contento. Va a decir, che, pero no puede ser como Windows, que haya una ventanita donde yo escribo en un cuadro de texto, aprieto un botón y me dé la conversión. Y mira, no, a este no funciona así. No, ¿cómo no? Se lo podemos hacer. Vamos a agregar un formulario, vamos a documentos, formulario, nuevo, vamos a agregar un formulario. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de espacio.
Bien, acá tengo los controles que puedo agregar en el formulario. Entonces, ¿qué quiero? Dije, bueno, voy a querer acá un cuadro de texto. Vamos a poner un texto acá arriba. Sí, vamos a ponerle grados Celsius. Vamos a poner un botoncito acá que se llama convertir. ¿Sí? ¿Sí? Me siguen, ¿no? Estoy cambiando. Agregué un cuadro de texto al que no hice absolutamente nada, solamente lo dimensioné. Agregué un label, una etiqueta. ¿Sí? Está el que tiene la A. Y le cambié su propiedad, solo la propiedad caption, que es el nombre, es decir, lo que se ve dentro de la etiqueta. Ustedes, si quieren hacerlo más lindo, por supuesto que lo pueden hacer. Tienen el font size, por ejemplo, 9. Vamos a agrandarlo un poco para que ustedes vean. Vamos a poner en 20. Ah, es demasiado. Un poquito menos. Vamos a poner en 16. Ahí está. Grados Celsius. Agregué un botón. ¿Sí? Botón de comando. Ahí. ¿Para qué? Para que el usuario me apriete acá. Yo le doy a convertir y me lo va a mostrar en otro cuadro de texto. Así que necesito agregar otro cuadro de texto de acá. Por favor, si no entienden, me paran, ¿eh? O si algo no le está funcionando, me avisan. O le escriben a Inés ahí en el chat. No se atrasen. Profe, ¿qué dice para cambiar el nombre? Claro, a mí no me deja cambiar el nombre tampoco. ¿Qué nombre? Por ejemplo, en grados Celsius o cuando cambiaste el nombre del botón. Agregás una etiqueta. Por ejemplo, la pongo acá arriba. Y ahí en la propiedad caption escriben acá adentro. Ven que dice label 2. Lo borran. Y ponen grados Fahrenheit. Ah, pues no me aparece ese cartel de donde estás cambiando en caption. Acá no te aparece. Ah, esto, la ventana de propiedades no te aparece. Sí, vas arriba del coso y le das propiedades y te debería abrir la ventana de propiedades. Listo. ¿Sí? Propiedades y ven la ventanita esta de propiedades. Bien, entonces pongo ahí los grados Fahrenheit. Vamos a cambiarle también para que quede simétrico el font size. Font size lo habíamos puesto creo que en 16. Bueno, ahí agrandando un poquito. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Dijimos, yo quiero que el usuario escriba acá, yo apretar convertir y que me lo muestre acá. Bien. Entonces, el comportamiento que yo quiero es que cuando el usuario haga clic dentro en el botón, pase esto que le estoy diciendo. Entonces, voy a ir acá, doble clic, y me dice, me abre esto y me dice, che, mira, Command 1, que es mi botón, se llama Command 1, yo le podría cambiar el nombre. Tranquilamente le puedo poner botón de conversión si quiero. Como tengo un solo botón, no me interesa cambiarle el nombre. Cuando pase, ¿qué cosa? Procedimiento, dice acá. Cuando pase que el usuario haga clic, podría poner otra cosa. ¿Está bien? En este caso no me interesa. O sea, podría poner, no sé, cuando toma el foco, cuando inicia directamente, cuando se abre el formulario y se crea el botón, que lo haga. No, en este caso no. Yo quiero que lo haga solamente cuando el usuario hace clic arriba del botón. Quiero que el cambio lo haga cuando el usuario haga clic. Así que pongo como procedimiento clic. Y entonces, ¿qué le tengo que decir?
que el valor que tiene este cuadro de texto, ¿sí? O que va a tener este cuadro de texto es el resultado de aplicar la función de conversión al valor que tiene este otro cuadro de texto. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Se acuerdan que lo vieron con Jorge? Si yo quiero hacer referencia a un control que está dentro de mi formulario, le digo thisForm, es decir, este formulario tengo uno solo, así que es este. ¿Dónde está? thisForm, punto. ¿Sí? Acá me dice, mira, este formulario, en realidad este formulario es el de atrás, ¿no? El formulario principal. Dice, el formulario principal tiene todas estas cosas. ¿Vos qué querés? No, yo quiero que el text2, thisForm.text, fíjense que ya me apareció, tengo el text1 que es este y el text2 que es este. thisForm.text2, yo lo que quiero cambiar es este valor que ahora estoy viendo text2, y eso es su propiedad value, ¿sí? Es el valor, es lo que se muestra en el cuadro de texto. Entonces le digo, la propiedad value del text2 que está en mi formulario principal, entonces ustedes lo van escribiendo. Si lo reconoce ahí, es porque van por buen camino. thisForm.text2.value, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, a la función conversión. ¿Sí? ¿Y qué le teníamos que pasar a conversión? Le teníamos que pasar los grados centígrados, que supuestamente el usuario lo va a escribir acá. Pero ¿qué pasa? Los grados centígrados de acá, el usuario cuando lo tome, cuando conversión, bueno, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo así nomás. thisForm, punto, ahora quiero el valor de thisForm, punto, dijimos text1, punto, value. ¿Sí? Es decir, este text2, esto que se ve acá, es thisForm.text2.value. ¿Y qué quiero que valga esto? Una vez que el usuario hace clic acá, quiero que valga lo que el usuario haya escrito acá, ¿sí? Se lo pasamos a la función conversión y el resultado de eso, es decir, los grados ya en Fahrenheit, quiero que me lo escriba acá. Eso es lo que le estoy indicando con esta línea. Perfecto. Entonces vamos a guardarlo. Guardamos primero, cierro acá, guardo. Me pide si quiero guardar el formulario, dale, vamos a ponerle 1. ¿Por qué me pone 2? Porque antes yo había abierto el formulario y le dije, bueno, no, esto lo hacemos después, por eso le quedó el 1 como que ya lo había usado. Lo guardo, lo ejecuto, ¿sí? Y me dice, bueno, a ver, vamos a convertirlo, perfecto, le digo, había probado yo con 30 grados Celsius, 30. Convertir, le doy, me da error. Me dice, no coinciden los tipos, che, no va esto. Y entonces, ¿qué será este error? Tengo esta función, temp por 9/5 más 32. Entonces, temp C, ¿de qué tipo tiene que ser? Me está dando el error acá. ¿De qué tipo tiene que ser temp C? ¿Qué les parece? Si estoy multiplicando por 9/5 y sumando 32, ¿qué tipo de dato tiene que ser temp C? Numérico. Tiene que ser un valor de tipo numérico. Excelente, sí. No queda otra. Y si me dice error de tipo, y entonces lo más probable es que este temp C que le estoy pasando no sea de tipo numérico, tenga otro tipo. Entonces por eso me está dando error. A ver. Y ese valor que le estoy pasando lo estoy sacando de acá. Ah, claro. Yo lo estoy sacando de un cuadro de texto. Por defecto, si es un cuadro de texto, el tipo de datos de este cuadro de texto es una cadena de caracteres. Entonces le estoy pasando una cadena de caracteres y quiero que lo multiplique. O sea, estoy intentando que tome eso como un valor numérico. Y eso no lo puede hacer si no se lo digo yo.
Entonces, ¿cómo convertía? Se los mostré en la primera clase. ¿Cómo convertía yo algo que tenía en una cadena de caracteres a algo de tipo numérico? Había una función. Yo le mostré la conversión para los dos lados. ¿Cómo era la función? Val. Val. ¿Sí? Val. Val toma, ven ahí la ayuda contextual, espera una cadena de caracteres y lo va a convertir a un valor de tipo numérico. Entonces necesito sí o sí, por defecto esto es una cadena de caracteres, así que necesito convertirlo a un valor numérico para poder pasárselo a la función de conversión. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo de nuevo. 30. ¿Sí? Le doy convertir. Y ahora sí. ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Lo habíamos probado con 30 al 86 o no? Parece que no. Sí. No me deja, a mí no me está dejando volver a ingresar al form, digamos. O sea, ¿Volver a cuando ingresar quiero- en qué? Perdón, no te entendí. al formulario. Tipo, le voy a modificar y me dice que ya está en uso el archivo. Ah, Y no sé porque cómo hacer para salir de ahí. lo tenés abierto, tenés que, fíjate, lo debés tener acá, le tenés que ir, o sea, buscarlo el formulario, lo debés tener abierto a algún lado, vas ahí a la reglita y lo modificás, ¿sí? Y ahí sí. Dale, sí, es justamente lo que no me está apareciendo, pero ¿Qué no voy te a ver si... aparece? ¿Lo pudiste, o sea, lo encontraste el formulario? No sé si está cerrado, pero de todas formas por ahí se me abre, como que lo tengo abierto, pero no me Si no, deja dale apretar acá. el botoncito de la escuadra. Si no, dale acá, fíjate, si está corriendo, deberías tener acá en programa, ¿sí? Debería aparecerte, fíjate que son distintos los Ahí menús está. cuando te diseño. Ahí pude, desde el programa le di a cancelar. Listo. Es eso. Gracias. Y si no, la otra forma que tienen de hacerlo, nosotros lo pusimos acá, ¿ok? Le pasamos el valor acá y cambiamos el valor acá. La otra forma que tienen de hacerlo es sacando esta función. Si ustedes ya saben, ¿sí?, que esperan o necesitan que el usuario ingrese un tipo de dato numérico, lo sacan de acá y en las propiedades de este cuadro de texto, en el valor value, ¿sí?, ven que dice nada. Voy a mover para acá. ¿Ven que dice nada? Ahí le ponen un 0. ¿Sí? Le ponen un 0. ¿Sí? Y fíjense que ahora se los cambió, se lo alineó, este text 1 se lo alineó a la derecha. Eso significa, con eso le decimos a Fox, mirá, el texto que va a ingresar el usuario acá, ¿sí?, no es una cadena de caracteres, es un número. Entonces, cuando lo ejecuto, ¿sí?, si yo cambio esto y le doy convertir, no necesito usar ese val, porque ya la conversión, ya le dijimos a Fox que lo que estamos ingresando acá es un valor numérico. ¿Ven? Que no lo tome como una cadena de caracteres, es un valor numérico. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, se lo alinea a la derecha. Cuando es una cadena de caracteres, se lo alinea a la izquierda, y cuando es un valor numérico, se lo alinea a la derecha. ¿Ok? Bueno, y después lo que estaría bueno es, bueno, ¿qué pasa si nosotros ahora quisiéramos hacer una conversión al revés? O sea, queremos que el usuario pueda ingresar los grados Fahrenheit y nosotros convertirlo a grados Celsius. O sea, lo que podemos hacer es, o hacemos otro formulario, o acá mismo volvemos a ingresar otro cuadro de texto acá, una función convertir, otro cuadro de texto acá, y de este lado ponemos grado Celsius, de este lado grado Fahrenheit, o podemos poner directamente
¿sí? Podríamos poner otro botón acá abajo que sea convertir, pero en el otro sentido, es decir, que sea, no sé, así, convertir. ¿Sí? Convertir para aquel lado y convertir para este otro lado. ¿Sí? Solo que acá por ahora nosotros establecimos cuál es el comportamiento cuando hacemos clic en este botón, pero no dijimos nada de este botón, porque todavía nos falta hacer. ¿Cómo haría eso yo? Y necesito hacer otra función, en principio. Entonces voy a código, voy a modificar el que tengo, le digo, vamos a hacer otra función. Vamos a hacer una función conversión 2, ¿sí? Que ahora, pensándolo bien, este nombre ya no me dice demasiado, debería llamarse función conversión Celsius a Fahrenheit y esta conversión Fahrenheit a Celsius, porque ya conversión 1 y conversión 2 no me dan demasiada información. Pero sé que me van a pasar una temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Y entonces le voy a tener que restar 32 y a eso lo voy a tener que multiplicar por 5 sobre 9. ¿Sí? ¿Sí? Que es pasar todo esto para el otro lado, ¿no? Y entonces esa sería mi función 2. La guardo, le doy ahí a guardar. Siempre que cambien los datos o las funciones, los procedimientos, lo que tengan escrito en su programa, siempre vayan y ejecuten otra vez set procedure to. De esta manera Fox vuelve a leer ese archivo, porque si no, o sea, como que se queda con la versión anterior y si usted agrega una función nueva no se las va a encontrar. Siempre tienen que volver a decirle, che, volvé a leer de nuevo ese archivo que te agregué más cosas. Entonces lo vuelven a ejecutar, el set procedure to, eso lee de nuevo ese archivo y ya le queda a Fox el nombre de las funciones, de los procedimientos nuevos o los cambios que hicieron sobre su archivo de programa. Profe, perdón, ¿podrías volver a mostrar el procedimiento para agregarle la función al comando del botón de convertir, por favor? No entendí bien. Claro, o sea, quiero ver cómo agregarle la función al botón de convertir nuevamente. Acá. Doble clic, ¿sí? Doble clic y este es lo que hicimos. ¿Qué es esto? Es decirle, deform sería este formulario, es decir, el formulario principal, es decir, el grande que tenemos atrás, ¿no? Punto. Eso me va a dar todos, me permite seleccionar cualquiera de los controles que esté sobre el formulario principal. En este caso yo quiero que este text2, es decir, el valor del cuadro de texto 2 cambie, es decir, se lo digo con esto, el valor del campo text2 que está en mi formulario, el valor del cuadro de texto text2 que está en mi formulario, quiero que valga ¿qué cosa? Quiero que valga el valor que está en el cuadro de texto text1 de mi formulario principal a través de la función conversión. ¿Sí? Excelente, gracias. Bien. Y lo otro, ahora le tengo que decir cómo hacer esta, digamos, que es al revés. Y entonces esta, vamos a pegar la anterior, ¿no? Es al revés, es decir, el valor que veo en el cuadro de texto text1 que está en mi formulario principal es la función de conversión 2, en donde el parámetro que le voy a pasar es el valor que está escrito en el cuadro de texto que se llama text2. ¿Sí? Pero ahora a text2 también necesito decirle
lo guardo. A text2 también necesito decirle que esto también ahora va a ser un valor de tipo numérico, así que voy a su propiedad value, ¿sí? Y le digo, esto va a ser de tipo numérico. Le pongo un 0, entonces me lo alinea a la derecha y va a decir, ah, perfecto, acá se van a ingresar datos numéricos y acá también se van a ingresar datos numéricos. Entonces lo ejecuto, desea guardar los cambios, sí, bien. Entonces digo, bueno, 68 grados Fahrenheit, si lo convierto a grados Celsius, es 20 grados Celsius. ¿Sí? Y entonces de esta manera convertí hacia un lado y hacia el otro. Y pensándolo bien, o siendo un poquito más prolijos, lo que podemos hacer es ir a este programa y hacer en realidad una única función que se llame conversión, que recibe dos parámetros. Recibe la temperatura y el sentido. Entonces le digo, si el sentido es 1, ¿sí? Tenés que devolver esto. Y si el sentido es 2, tenés que devolver esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es solo para no tener dos funciones que en realidad están convirtiendo hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Entonces, simplemente le paso un parámetro más que digo si voy en el sentido Celsius-Fahrenheit o voy en el sentido Fahrenheit-Celsius. Es una variable más que vale 1 o vale 2, por ejemplo. Si va a guardar los cambios, sí. Entonces, tendría que cambiar acá. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. No, porque justo me sonó el celular y la otra vez me quedé hablando solo y era de que se había cortado la conexión. Entonces, bueno, ¿qué tendría que cambiar acá? Simplemente cuando llamo a la función, le pongo un 1 cuando voy en aquel sentido y cuando llamo a la función en el otro sentido, debería ponerle acá un 2 o un 3 o cualquier otra. Total pusimos un else. Así que cualquier otro valor que no sea 1 lo hace en el otro sentido. ¿Se entiende, no? Bueno. Profe, Sí. yo lo hice al ejercicio y cuando apretaba en un sentido, yo lo hice con dos funciones. Cuando Sí. apretaba en un sentido y después quería apretar directamente en el otro, me saltaba un error. Como que me faltaban variables. Bueno, no sé, ahora si querés, ahora cuando termine la clase lo podemos ver. Dale. Bueno, y la otra cosa que quería mostrarles, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero es para que con esto, con todo lo que dimos hoy, puedan terminar, ¿sí? Toda la práctica 1. ¿Sí? Hay por ahí un ejercicio que necesitan un control barra desplazamiento, ¿sí? O scroll bar. Entonces, quería mostrarles simplemente cómo agregar eso, porque dentro de los objetos por defecto que tienen acá en el control de formulario no aparece esa. Entonces, lo pueden agregar a través de un objeto OLE, ¿sí? Lo dibujan. ¿Sí? Le va a aparecer esto, insertar objeto. Ya van a ver que esto también lo van a tener que hacer en el trabajo práctico para insertar un campo tipo fecha. Entonces acá, ¿qué es esto de los objetos OLE? Bueno, son todos
son todos objetos que están en Windows, qué sé yo, hay cosas que se repiten entre programas, hay librerías y de esas librerías hay distintos programas que pueden hacer uso de esos objetos. Entonces, en este caso lo que queremos lo que pretendíamos que usen es este scrollbar, Microsoft Form 2.0 scrollbar. Después, no es esencial que lo usen, ¿está bien? Si lo quieren y lo tienen a mano y les funciona relativamente fácil, lo usan. Si no, ponen un botón para subir para arriba y otro botón un botón para subir y un botón para bajar y ya está. Pero si lo pueden hacer con el objeto OLE y les sale relativamente fácil, bueno, entonces van ahí, insertan el objeto OLE, van a Microsoft Form, scrollbar, ¿está bien? Y esa es la barra. Y después, por ejemplo, vamos al change, al evento change, que es cuando ustedes cambian ese valor y ustedes lo que necesitan es ver en qué valor está. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrarlo por pantalla, message box, before, punto, es un objeto OLE, así que le aparece como OLE control 1, ¿sí? Y acá tiene la particularidad, los objetos OLE, no sé si todos, pero muchos, acá no pueden poner directamente value. Si ustedes quieren recuperar el valor escribiendo value, si bien está ahí, les va a dar error. Tiene que poner control1.object, ¿sí? .object.value. Y ahí sí. Entonces, fíjense, lo guardo. Esto es para otro ejercicio que está más adelante en la cartilla. Y ya les digo, si les sale de una, si no reniegan mucho, y ponen un objeto OLE y les funciona, perfecto. Si no, ponen un botón para subir y uno para bajar y también está bien. Lo ejecutan, sí. Y cuando lo mueven, ay, no sé qué pasó. Bueno, ahí, a ver. Change. No sé, lo escribí en cualquier otro lado. Vamos a de nuevo. Message box. This form punto ole control 1 punto object punto value. A ver si funciona. Message box, lo guardo, lo ejecuto. A ver, ahí está. ¿Está bien? Esto va entre 0 y 32.768, creo. Si lo quieren cambiar, en el init, que es cuando se inicializa el control, pueden ponerle deform.ole control. El mínimo, no sé, es 1. Disform.ole control 1.max, el máximo es 100, entre 1 y 100. Define la propiedad mínimo y máximo. A ver. Entonces, ahí está en 18, en la mitad por acá estaremos cerca de 50, 48, y acá abajo de todo sería el 100. ¿Ok? Eso es, simplemente quería mostrarle cómo usarlo, cómo insertarlo para que puedan hacer el ejercicio que está planteado ahí en la práctica 1. Bueno, eso es más o menos todo lo que quería contarle hoy. Nos quedamos para todas las consultas que necesiten.